Alicia, porque las dos estamos súper perjudicadas, hemos llegado a este día, especialmente tocaditas. Yo sin COVID, pero he estado en silencio 2 o 3 días para reservar, para ver si conseguía llegar a este momento. Así que estoy escuchándome de nuevo hablar en voz alta por primera vez y parece que de momento sí puedo. Bueno, Alicia, en primer lugar a la Metalibrería, por supuesto, agradecer que podamos estar aquí explicando y dando a conocer Yo Ecofeminista y que tú estés conmigo, ¿no? Que tú estés conmigo analizando la obra como lo has hecho. La verdad es que para mí es muy emocionante escucharte. Yo no soy una escritora de largo recorrido porque toda mi vida lo he dedicado a la enseñanza, a la docencia, como tú bien has contado, en secundaria. Y aunque deseaba escribir, no he tenido nunca tiempo, siempre me he metido en proyectos innovadores y a experimentar en el aula, y eso me ha llevado todo el tiempo del mundo. Cuando digo todo el tiempo es fines de semana, vacaciones y demás. Y bueno, no he podido hacer lo que también me gustaba, que era escribir, y ahora, pues, circunstancias de la vida he podido ponerme a ello. Así que, pues que te agradezco como siempre el que me acompañes en estos momentos y que analices tan pormenorizadamente la obra, ¿no? Así que voy a ver qué puedo yo decir que ya no hayas dicho tú y bueno, porque realmente has expresado tanto que vamos a ver cómo puedo, ¿no? Cómo puedo continuar. Yo creo que puedo continuar si hago, ya que estoy en una metalibrería, una especie de metalectura de mi propio libro. Es decir, voy a intentar sobrevolar por encima de mi libro y voy a intentar, ver qué hay más allá todavía de lo que tú muy bien has descrito de forma muy detallada. Así que eso ya lo voy a evitar para no repetirnos, y voy a intentar hacer una segunda versión, y voy a intentar mostrar procesos que estructuran el libro y que me conducen a reconocerme como persona ecofeminista, ¿no? Y esos procesos son el desarrollo de una identidad, el desarrollo de un pensamiento ecologizado que me lleva todo ello a ese pensamiento ecofeminista que, como sabes, Alicia, y como explico a las demás personas que están aquí, no era algo que me caracterizara, sino que he ido adquiriendo pues realmente en la última década, o en la primera década del siglo XXI, ¿no? Y realmente al hilo de la escritura. Entonces, así voy a intentar hacerlo. Vamos a ver cómo resulta, ¿no? Como dice Alicia, esta autobiografía comienza en la niñez, porque hay autobiografías que comienzan en otro momento de la vida, ¿no? Pero esta la he comenzado en la niñez. En ese tiempo que estaréis conmigo, es un tiempo de imitar, ¿no? De identificarnos con los seres más queridos y más próximos, los que conforman realmente el núcleo familiar, con los que más tiempo se pasan. Y es por tanto el tiempo donde se forja una identidad que Almudena Hernando
denomina como identidad relacional. Por cierto, cuando me refiero a identidades, me voy a referir a esta mujer porque para mí también es un gran referente que me ha ayudado a estructurar y a conocer mi yo en la vida, ¿no? A conocerme como persona, ¿no? Como sujeto. Y entonces ella dice que esta primera identidad en relación con el resto de los seres queridos muy próximos es plenamente una identidad relacional. A mí a esa identidad me gusta llamarla identidad de leche. Me ha apetecido, es al margen de ella. Ella no habla de identidad de leche, pero para mí sí. Hola, ¿qué tal? Ese tiempo de la niñez es el tiempo de fijar los referentes, los patrones y hasta los héroes, ¿no? Que en mi caso, y como muy bien ha señalado Alicia Puleo, no fueron ni mi madre ni mi abuela, aunque con las dos vivía en la casa, ¿no? Mis abuelos vivían con mis padres y conmigo. Pues como digo, mis patrones no fueron, ni mis héroes tampoco, mis heroínas tampoco, no fueron ni mi madre ni mi abuela, que por cierto era con las que más tiempo pasaba, sino que fueron los hombres de la casa y mi abuelo y mi padre, y precisamente en ese orden, ¿no? Ya en la adolescencia los referentes los amplío, todo el mundo los amplía, ¿no? Y en mi caso seguían siendo del género masculino. Tíos y primos de la familia rural de la Carballeda, hermanos y sobrinos de mi abuelo Teodoro, que, como digo, entiendo que fue mi primer y gran referente en la vida. Él los quería especialmente y yo, pues creo que por ósmosis, por imitación, así lo hacía también, ¿no? Los quería, no les cuestionaba y en la medida de lo que podía los imitaba. Esa imitación de lo que hacía esta gente del rural, de mi familia más próxima, me empoderaba, ¿no? Me daba poder frente a otras mujeres del pueblo. Y porque yo imitaba al modelo superior, ¿no? A las mujeres, les imitaba a los varones, y eso me daba a mí un cierto poder. Estaba entre mis objetivos el hacer como ellos, aunque en ocasiones tuviera incluso que anestesiarme emocionalmente, ¿no? Para llegar a ese nivel que ellos tenían. Véase, por ejemplo, en el trato con los animales domésticos, que, bueno, los silvestres iban por otro lado, ¿no? Pero en los domésticos tuve que anestesiarme, no conscientemente, sino inconscientemente, por imitación, pues era capaz incluso de castrar a los cerdos como lo hacían ellos, porque yo en aquel tiempo ya estaba haciendo biológicas, pero estaba también cursando asignaturas de veterinaria. Entonces, bueno, pues aquello de hacer prácticas, mis tíos y primos eran marraneros, es decir, que traficaban con marranos, con puercos, con cerdos, y los llevaban de feria en feria, los criaban, los llevaban a granjas, después pasaron a industrializarse un poquito, una dimensión un poco pequeña, ¿no? Y entonces ellos, antes de meterlos en camiones y tal, los castraban sin anestesia, y yo recuerdo en la plaza del pueblo, y yo recuerdo que les pedía que me dejaran hacerlo, ¿no? Entre chillidos, chillidos que yo no escuchaba, o si escuchaba no me provocaban daño consciente, no sufría, no era empática hacia ellos, yo les castraba exactamente igual. Cortaba, echaba polvos de azol,
y ahí se acababa todo todo el trabajo, ¿no? Que no el sufrimiento para los cerdos, lógicamente. E incluso esa imitación posiblemente, además de curiosidad, me llevó además de sentir curiosidad, me llevó a intentar abordar espacios que no eran los propios que abordaba una mujer del rural si no era acompañada por varones o por perros, o al menos por burros, es decir, o por animales de carga, etc., ¿no? Pero siempre algún perro de compañía, ¿no? Como defensa. Y era eso, caminar por el monte, caminar por el bosque, atravesar lo que yo he conceptualizado como una línea verde, ¿no? Una línea verde que yo veía desde el pueblo y que delimitaba lo cultivado de lo silvestre, lo doméstico, por tanto, de lo no doméstico, ¿no? de lo silvestre, como digo. En definitiva, el bien del mal, porque en el monte, en el bosque, si te adentrabas, te encontrabas con las alimañas, y eso para una joven no era adecuado. Entre la alimaña, por supuesto, más nombrada, con más nivel de asustar, de atemorizar, de amenazar, en mi territorio era el lobo ibérico. Evidentemente todo ese espacio boscoso lo llenaron tanto de misterio, de prohibido, que quizás para un adolescente que ya en aquel tiempo comenzaba a ser rebelde, porque mi madre me decía siempre que yo parecía la abogada del diablo, luego era rebelde en aquel momento ya, pues joven, 14, 15 años. Era una rebeldía también un poquito feminista, porque en los 70 ya se empezaban a escuchar en España aspectos o flamas feministas, ¿no? Claro que al rural no llegaban, eso llegaba a las ciudades, pero no a los entornos rurales. De manera que defenderme yo allí como feminista no tenía demasiado sentido, pero yo procuraba hacer cosas que el resto de las mujeres no hacían. Y era traspasar, entre mis objetivos estaba, como os digo, ese de traspasar esa línea verde, lo que me daba un cierto poder, ¿no? Ahora bien, la amenaza, mi familia me amenazaba con el lobo, pero también había otra amenaza de fondo, y era la violación. Es decir, era un tiempo donde el terror sexual estaba asociado a lo que hoy también se conoce como burundanga, ¿no? Y que entonces no se le daba esa palabra, sino simplemente polvos que te podían echar en las bebidas, que traían los hombres que trabajaban en Francia o en Alemania, los que se habían ido a trabajar allí, gente del pueblo que volvía en vacaciones y te atemorizaban con la violación, ¿no? En las fiestas, en cualquier situación. De manera que, digamos que dentro de cada una de nosotras llevábamos instalada